Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. En breve ya empezamos. Buenos días a todos. Buenos días. Ya. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos al curso de habilidad lógico-matemático. El que le habla es el profesor Víctor Calagua. Se va a hacer cargo del curso. Los problemas de ejercicios a mí me competen resolverlos por completo. Los problemas que del segundo bloque quedan ya para ustedes, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, eh, ante cualquier inquietud por el chat, porque por ahí también la otra forma, ¿no? De hacer las preguntas con respecto a los problemas, ¿no? Muy aparte de lo que tenemos aquí, esos problemas ya quedan para ustedes. Ahora, bueno, las recomendaciones del caso, evidentemente, si van por el ingreso directo, hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Nuestro tiempo, medir nuestro tiempo, nuestros hábitos de estudios, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿No? Y trabajar en las debilidades más que nada, sí. Entonces, hay asesoría también aquí, ya le estarán comunicando las tutoras en sus respectivas oportunidades, ¿no? Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan, se comunican con la tutora, ¿no? Que ellos se van a encargar de informarle todo con respecto al Centro Pre San Marcos. ¿Ya? Entonces, empezamos. Hay usuarios que quieren unirse. Ya, ahora sí. Ya, muy buenos días. Primer tema de la semana, deductivo simple y trazos, también trazos de figura, ¿no? Para esta semana. Vamos a ver entonces, a ver, el primer tema, ¿no? Deductivo simple. Entonces, deductivo simple, ¿a qué se refiere cuando nos hablan de deductivo simple, ¿no? Bueno, cuando hay situaciones muy particulares, no complicadas en ese sentido, ¿no? Que sean de mínima dificultad, evidentemente, ¿no?
los problemas de ese tipo le vamos a llamar deductivo simple. Participan pocas variables proposicionales, pero a veces para los que están, por ejemplo, tienen experiencia con respecto a estos problemas, le es fácil, a otros no, ¿no? Depende entonces de la experiencia que tengamos cada uno. La parte básica de los conectivos lógicos, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es lo que debemos tener entonces eh, presente en esta parte. A ver, sí, mm, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días. Ya. En el proceso deductivo, nosotros vamos a analizar los problemas, vamos a relacionarlo, ¿no?, en un conjunto de enunciados que nosotros vamos a llamar premisas y a partir de ellos, evidentemente que vamos a llegar a una conclusión. Casos particulares es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Por ejemplo, antes, la definición de lo que es una proposición para que las cosas queden claras, eh, es un enunciado, ¿sí?, que tiene un valor de verdad. Cuando se dice valor de verdad, significa que nosotros podemos discriminar en el sentido de decir si es verdadero o falso, ¿no? Eso se le llama tener un valor de verdad, que sea claro, preciso, que no tenga ambigüedades en un determinado contexto, ¿no? Ahora, en este ejemplo, ¿no?, dice de los siguientes enunciados, ¿cuántos de los enunciados son proposiciones, no? Entonces, veamos el primero, ¿no? El primer enunciado. En el primer enunciado, buenos días, dice, los animales, ¿no? Fíjense, carnívoros, se alimentan de plantas. Eso es falso, ¿no? Eso es falso, evidentemente, ¿sí? Ya. De la siguiente afirmación, el próximo viernes caerá un meteorito en mi casa. Eso no es una proposición, porque no lo podemos asignar un valor de verdad, ¿no? ¿Se entiende? Ya, entonces no podemos decir si es verdadero o falso, evidentemente, ¿no? Ya. Ahora, en la siguiente proposición, todos los números pares son divisibles por 3. Nosotros le podemos asignar un valor de verdad. En este caso, ese valor de verdad es falso, ¿no? Ya nosotros sabemos que los números pares son divisibles por 2, ¿no? ¿No? Pero no por 3. No tiene la forma de 3 por K los números pares. Ya. En el siguiente enunciado dice la capital de Rusia es Moscú. Evidentemente que eso es verdadero, ¿no? Entonces, como me preguntan cuántos de los enunciados son proposiciones, entonces son 3, ¿no? Hay 3 proposiciones que son perdón, 3 enunciados que son proposiciones y hay un enunciado que no es proposición. Entonces, ¿qué marcamos nosotros? Marcamos nuestra clave C, ¿no? En ese contexto. Listo. Para la deducción inmediata, ¿no? Eh, bueno, aquí vamos a obtener nuestro resultado, nuestra conclusión, como su nombre mismo lo dice, de manera inmediata, relacionando los datos y las premisas, ¿no? Entonces, otro tipo de problemas con respecto a esta parte, fíjense. Eh, en algunas oportunidades, nosotros tenemos que utilizar algunas leyes lógicas, como por ejemplo esta ley de la contrarrecíproca, ¿no? ¿Por qué le llamamos? Esta es una equivalencia lógica en realidad, ¿no? Así se le denota, una equivalencia lógica. Cuando usted tiene una proposición P implica Q, y esto es sí, solo sí, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, solo sí, niego Q implica no P. Entonces, cuando usted demuestra que aquí en el sí, solo sí, todos son verdaderos, se trata de una tautología, y esta tautología se convierte en ley. ¿Se dan cuenta? Cuando es tautología, cuando todos son verdaderos.
entonces esto se convierte en una ley lógica. Más que nada se le llama equivalencia lógica, lo denotamos así. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de leyes? Por ejemplo, un razonamiento que nos digan P implica Q. A veces no es tan claro aplicar ese P implica Q, entonces voy a aplicar su equivalente. Su equivalente de esta parte, este antecedente que estamos viendo acá, va a ser no Q implica no P. Esto es equivalente a esto, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a usar esto. Lo vamos a ver luego enseguida. Ahora, la otra ley que podemos encontrarnos en el camino es la ley lógica de la condicional, ¿no? Esto también es una equivalencia lógica. P implica Q es equivalente a no P o Q. Son equivalentes. Si yo tengo esta parte de acá como proposiciones, yo puedo poner el equivalente a esto. Y recíprocamente, si yo tengo esto de acá como dato, puedo poner entonces como equivalente a esta parte de acá. Entonces, ese es el papel de las equivalencias lógicas. Pero también hay implicaciones lógicas, es decir, tiene un solo sentido. En ese caso, entonces solamente vale el de ida, ¿no? En una implicación lógica. Pero en una equivalencia lógica, usted puede de esta parte reemplazarlo por esta, porque es su equivalente. O si usted tiene esta parte y le conviene presentarlo así, de esta forma, este sería su equivalente. Y no habría problema, porque es una equivalencia lógica, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de una equivalencia lógica y una implicación lógica. Una equivalencia, usted puede ir en este sentido y regresar en este sentido. En una implicación lógica, supongamos que esto implica solamente el de ida, ¿no? No puedo regresar. Y la otra ley que vamos a utilizar es el silogismo hipotético, ¿no? Fíjense, si P implica Q y Q implica R, entonces, ¿qué conclusión tenemos? De que P implica a R. A eso se le llama el silogismo hipotético, ¿no? A ver qué nos dicen. Buenos días, jóvenes, buenos días. Eh, no sé si está en mis manos poder agregar a las personas que van ingresando. No tengo yo autorización. Ya, creo que se encargan las señoritas tutoras. Ahora, fíjense. Bueno, estas leyes lógicas nos van a servir a nosotros, pero fíjense, ¿no? Dice deducción inmediata, pero usted de repente va a observar que en algunos casos no es tan inmediato, ¿no? No es tan inmediato. A ver, dice aquí, los conectivos lógicos eh, y sus respectivas tablas de verdad, como la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia, ¿no? Por ejemplo, esta es una condicional, que es la implicación, ¿no? Esto es una conjunción que es el I, muy utilizado para hacer demostraciones cuando se trata de la teoría de conjuntos, ¿no? Ese I significa intersección ahí en teoría de conjuntos, a eso llegamos como elemento para mostrar los elementos. Para una disyunción fuerte, ¿no? Esta es su tablita de verdad. Para una disyunción simple, ¿no? Este es el O, que en la teoría de conjuntos se le dice como reunión, ¿no? Se usa para demostrar las propiedades con respecto a la reunión o unión de conjuntos, ¿no? Entonces, todas estas son tablitas de verdad, ¿no? Por ejemplo, si alguien parte de un razonamiento que es falso, entonces sus consecuencias siempre van a ser verdaderas. Entonces, eso significa que no es un razonamiento válido, ¿no? Porque de una falsedad, por ejemplo, usted puede obtener cualquier resultado. Fíjense, si usted parte de una expresión que es falsa y hace esta afirmación que es verdadera, eso es verdadero, ¿no? Si usted parte de una afirmación que es falsa y llega a otra falsa, ese razonamiento es verdadero, pero está partiendo de cosas falsas. Ese es el problema, ¿no? Ya. Entonces, según esas observaciones muy particulares, nos vamos aquí a observar el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí nos dicen que María tiene una cantidad de dinero y está pensando qué hacer con ese capital. Ella sabe lo siguiente, ¿no? Fíjense, todas las afirmaciones que nosotros estamos observando acá con esta persona, ¿no? Se refiere a María. Al final me dice si decide no casarse, entonces cuántas de las 5 opciones que tiene
realizará María si decide no casarse, ¿no? Entonces, nos vamos a la última parte, ¿no? Fíjense, si decide no casarse. Ahora, ¿por qué subrayamos? Fíjense, si decide no casarse, ¿y acá qué dice? P implica Q. ¿A qué es equivalente por la contra recíproca? A no Q implica no P. Es decir, que esta afirmación, su equivalente, ¿quién sería? P implica Q, no Q implica no P. Ley de la contrarrecíproca. Entonces a mí me conviene. ¿Por qué? Porque debo partir de esto que ya me están diciendo, que si decide o no casarse, ¿no? Y eso tiene que enlazar con esta parte de acá, ¿no? Entonces esto sería no Q implica, ¿no? No Q implica no P. ¿Y la negación de esto quién es? Entonces decide no casarse. Es decir, esto, ¿ves? Enlaza de esta expresión que tenemos. Y bueno, eso lo vamos a ver acá, ¿ves? Fíjense. De la afirmación última, dice, P implica Q. Si no se va de vacaciones, es P. Entonces es este. Decide casarse, es Q. ¿A qué es equivalente esto? A no Q. La negación de decide casarse, es decir, decide no casarse. Negación. Decide no casarse que coincide con esta parte de acá. Entonces, fíjese, entonces sería la negación de esto. Pero la negación de la negación es, si no se va de vacaciones y lo negamos, significa que se va de vacaciones. Entonces aquí, en esta equivalencia, escribimos esto. ¿Ve? Si decide no casarse, entonces se va de vacaciones. Ahí está. ¿Ve? Esta es equivalencia. Ley de la contra recíproca. Nos sirve para que la expresión sea más amigable con respecto a qué, a la situación muy particular en que estamos partiendo, ¿no? Que es condición de este problema, si decide no casarse. Ahora, fíjense, se va de vacaciones y trato de enlazar por acá. ¿Dónde está vacaciones? Acá. Entonces, pero aquí dice no se va de vacaciones. Entonces, si otra vez, ¿no? Si P implica Q, ¿a qué es equivalente? Ah, entonces cuando negamos esto, significa que se va de vacaciones y enlazaría con esto, que es lo que quiero tener. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, la afirmación número 1. Entonces, la afirmación 1, ¿cuál sería su equivalente? Fíjense, aquí dice, si no invierte en un negocio, entonces no se va de vacaciones. El equivalente a esto, según esta de la ley de la contrarrecíproca, entonces diríamos, si se va de vacaciones, entonces invierte en un negocio, utilizando esto otra vez. Ojo, ya, entonces eso lo vamos a tener aquí. ¿Ve? Si se va de vacaciones, entonces invierte en un negocio. ¿Se dan cuenta? Y ahora, fíjense, si invierte en un negocio, ¿cómo va? Mire, ¿cómo va? Si decide no casarse, entonces se va de vacaciones. Si se va de vacaciones, entonces invierte en un negocio. Entonces, ¿se acuerdan de la ley? P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Entonces, si decide no casarse, hasta el momento, significa que esta persona invierte en un negocio. Y algo más, acá en la afirmación 3 dice, si invierte en un negocio, entonces compra un departamento, ¿no? Y eso es de la afirmación 3, ¿no? Ahora, ¿ve? Por eso dice, de la afirmación 1, acá está, y de la afirmación 3, entonces, ¿qué podemos deducir? ¿No? Ya, entonces ya de uno su equivalente, estamos hablando de esto, ¿sí? Si se va de vacaciones, entonces invierte en un negocio. Y si invierte en un negocio, entonces compra un departamento. Ya está, compra un departamento. Esa sería la consecuencia, ¿no? Sí, esa sería la consecuencia de razonamiento hasta el momento, ¿no? Hasta ahí. Ahora,
nos dice de la afirmación 2, que es que nos falta analizar en este momento, si compra un auto, entonces no comprará o no compra un departamento. Y esto lo tengo que enlazar con esta parte de acá. Y otra vez, porque si compro un departamento, acá que no dice, no compro un departamento, entonces otra vez voy a utilizar esta ley de la contra recíproca. ¿Ve? Si compra un auto, sería P. Entonces, no compra un departamento, sería Q. ¿Cuál es su equivalente? No Q. La negación de esto es compra un departamento. Entonces, la negación de esto, ¿qué es? No compra un auto, ¿no? Entonces, su equivalente, vamos a poner acá. Si compra un departamento, entonces no compra un auto, ¿sí? Bueno, ¿cuántas de las 5 opciones que tiene realizará María? ¿No? ¿Cuántas de las 3, cuántas de las 5, perdón, opciones realizará María? Primero dice que si no decide casarse, ¿no? Si no decide casarse, claro, evidentemente, fíjense, se va de vacaciones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra acción? Invierte en un negocio. ¿Qué más? Compra un departamento. Entonces, eh, de las 5 opciones que tiene, ¿cuántas de las 5 opciones que tiene realizará María? 3. Tiene 3, estas 3 las que están subrayadas, evidentemente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya. Bueno, ahí está la clave C, ¿no? Entonces, moraleja, ¿es bueno casarse? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿En algún momento de su vida lo harán? ¿No? Entonces, ¿qué hace el ser humano? ¿No? Observa su entorno, ¿verdad? Y en su entorno ve varias cosas y luego ya saca sus conclusiones. Bueno, viene también ya proyecto de vida de cada una de las personas que quieren realizar, ¿no? Su proyecto de vida. Proyecto de vida para algunos, querrán mantenerse solteros siempre y casarse con la parte académica, ¿no? Otros dirán, bueno, sí, tendré familia, pero tendré un solo hijo, dirán algunos, ¿no? ¿No? Y otros que dirán, no, no estoy preparado para este tipo de situaciones y es su decisión, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, ya las personas lo piensan mejor, ¿no? Lo piensan mejor. Aquí, en este ejemplo, nos dicen José es hermano de Pedro y de él sabe lo siguiente. Vamos a ver. Eh, a ver qué dicen ustedes. Conviene separado ese, ¿no? Sí, 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 eso es bastante mejor, ¿no? Por bienes separados. Porque en realidad, a veces uno nunca termina de conocer a la persona que está al costado, ¿no? Eh, yo le digo esto con conocimiento de causa, ¿no? En el sentido de que, bueno, he tenido compañeros de estudios, ¿no? Luego de trabajo, que cuando decidieron justamente comprometerse, tuvieron un noviazgo de 10 años, ¿no? Bueno, por decir, ¿no? Y luego se casaron, ¿no? Por religioso, por civil, y al siguiente año ya se estaban separando. Es que nunca se conocieron en realidad en esos 10 años, ¿no? Porque, eh, ¿qué será, no? Faltó comunicación, cuando se veían, no presentaban su lado negativo, ¿no? Entonces, en una relación siempre es saber los lados negativos de la otra persona, ¿no? Para que se sepa, ¿no? Mis debilidades son estas, ¿no? Eh, ¿No? Estos son mi forma de pensar, de repente estoy mal, ¿no? Entonces se conversa, ¿no? Se habla y ya luego
se toma una decisión, ¿no? Si te conviene estar con una persona o no. Presentar primero también las cosas negativas que tiene uno, ¿no? Sí, en estos tiempos es bastante difícil llevar una relación entre dos personas, bastante difícil. Fíjense, en este problema, Pedro no es biólogo o es nutricionista, ¿no? No es biólogo o no es nutricionista. Entonces, subrayamos esa afirmación, ¿ya? ¿Ya? Ahora, el equivalente a esto, lo que yo le decía, es utilizar esta, esta ley, el no P o Q, ¿no? No P, o sea que P sería biólogo, ¿no? No P, ¿ya? Pedro es biólogo, sería P. Y acá dice O, Q sería es nutricionista, ¿ya? Entonces aquí es equivalente a P. Significa entonces que Pedro es biólogo, entonces es nutricionista, ¿no? Ya, ahí estamos. ¿Ves? Si Pedro es biólogo, entonces es nutricionista. Estamos utilizando esta ley, esta equivalencia lógica, ¿no? En la forma de su razonamiento y en su forma de pensar. Repito, P sería Pedro es biólogo y Q, Pedro es nutricionista en esta parte de acá, ¿no? Por eso que tiene la forma de no P, ¿no? No P. Pedro no es biólogo. O Pedro es nutricionista. ¿Qué es equivalente? A Pedro es biólogo, entonces nutricionista, ¿no? La gran ayuda que nos presta esta ley lógica, ¿no? Ahora, justamente el hecho de que es nutricionista y lo encajamos con esta otra para repetir de repente lo mismo, ¿no? Fíjense, Pedro no es nutricionista o no es escritor. Entonces ahí la expresión equivalente, fíjense, aquí Pedro no es nutricionista, ya sabemos quién es, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces ahí nos vamos a utilizar esta parte de acá, ¿no? A ver, ¿por qué pongo esto? Porque fíjese, el contexto en que está resolviéndose el problema dice Pedro no es nutricionista y acá tenemos Q de la expresión anterior que nos dice Pedro es nutricionista, entonces sería la negación de Q. Ahí está la negación de Q o, dice acá, no es escritor. Aparece algo nuevo. No lo puedo llamar con el mismo PQ que las anteriores, ¿no? O no es escritor. Entonces aquí ponemos a R, Pedro es escritor para nosotros, pero aquí dice no es escritor, la negación de R. Por eso aquí aparece la negación de R. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esta parte de acá, ¿se acuerdan? Eh, sería la negación de esto, ¿no? Sería la negación de esto, ¿no? Entonces sería la negación de esto sería Q. ¿Implica qué cosa? Implica esta parte de acá, ¿no? Es la misma, sino que ahora los intervenientes tienen esta forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces eso va a ser equivalente a Q implica no R. Y ya sabemos que Q, ¿quién es? Pedro es nutricionista. Y la negación de esto sería, entonces, Pedro no es escritor, ¿no? Aquí está, ¿ves? Q y R, ¿ya? Como consecuencia, ¿ves? Entonces, no es escritor. Eh, su madre le pregunta cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas. Entonces, de estas 12 de la equivalencia que nosotros hemos sacado gracias a las equivalencias lógicas, nos dice, si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. ¿Yo puedo obtener ese resultado? Pregunta. Si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. Entonces usted ve, si Pedro es biólogo, entonces es nutricionista, pero si es nutricionista, entonces no es escritor. Entonces, eso como consecuencia de la ley de la lista de leyes que dimos, que era la última, ¿no? ¿No?
Entonces ahí está, a esta ley me refiero. P implica Q y Q implica ¿a quién? A no R. Entonces P implica a no R, ¿no? En ese caso habíamos presentado nosotros P implica Q y Q implica a T, por ejemplo, entonces P implica T. Pero ahora ese T, ¿quién es? La negación de R. ¿Mm? Ya está. Entonces el primero implica el segundo al tercero, por lo tanto el primero implica al tercero, ¿no? Ya, este sería entonces la consecuencia, ¿no? Y acá lo vemos bien claro. Si Pedro es biólogo, entonces es nutricionista. Si es nutricionista, entonces no es escritor. Significa que si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. Entonces, la primera es, ¿no? La primera es, ahí está, abajito la consecuencia. ¿Ve? Si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. Y acá está, ¿ve? Si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. Allá tenemos una, ¿no? Tenemos una que es verdadera, ¿no? Ahí está. Entonces acá, ¿qué le ponemos? Esto de acá es verdadera, ¿no? Siempre. La siguiente, Pedro no es biólogo o no es escritor, ¿no? Eso no dice, ¿no? Pedro no es biólogo o no es escritor. ¿Qué dicen ustedes? Entonces aquí, evidentemente que en esta parte, Pedro no es biólogo, recordemos este detalle. Si P implica no R, porque eso es lo que tengo, ¿no? Pedro no es biólogo. Recuerde que P habíamos dicho que es biólogo, por eso que está aquí mencionando lo siguiente. Ahora, si Pedro no es biólogo, que es esta parte de acá, si Pedro no es biólogo, o, y R quién es, Pedro es escritor. Entonces la negación de esto sería Pedro no es escritor, que es esta parte. Es decir, lo que aquí está subrayado de celeste es esta parte de acá. Y por la equivalencia de la propiedad, yo puedo retroceder. Significa que esto va a ser equivalente a P implica, y esto de acá queda igual. P implica a no R en este caso. Estamos utilizando la propiedad de la contra. No, este sería de, ese no es la, la contra recíproca, ¿no? Ya, ahora, este es la equivalencia, ¿no? Pertinente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros entonces con respecto a ese caso? Entonces, P, decimos si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. Entonces, también es verdad. Si Pedro, pero acá dice, si Pedro, ¿no? Acá está, esta implicación. Si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. Aquí está, ¿no? Si Pedro es biólogo, entonces no es escritor. Es equivalente esto para lo que veamos, ¿no? Lo que estamos viendo entonces significa esta expresión de acá, ¿no? En otras palabras. Entonces, esto también va a ser entonces verdad, ¿no? Ya está. Fíjense. Entonces, la equivalencia que se va a tener acá es que si Pedro no es biólogo o no es escritor, ¿no? Esto es equivalente a esto, ¿no? Y eso habíamos dicho hace un momento, ¿no? Ya está. Entonces, no hay problema. Esto es equivalente a esto. Entonces, esto también es verdad. La última. Pedro no es biólogo y no es escritor, ¿no? Ahí hay el otro conectivo, ¿no? El otro conectivo. Ya eso sería falso. Que me están diciendo que Pedro no es biólogo y tampoco es escritor, ¿no? Eso me están diciendo. Y, y eso no es cierto, ¿no? Y eso no es cierto. Ya, listo. Esa es la naturaleza del I, ¿no? El I, que es muy distinto del O. Este es el I. Pedro no es biólogo y no es escritor. Por lo menos es algo, ¿no? Así que, claro. Si Pedro es biólogo, dice aquí, entonces es nutricionista. Si Pedro es nutricionista, entonces no es escritor.
¿Se dan cuenta? Siempre es algo. Ya, ahora vamos acá. Luego 1 y 2 son verdaderas. Y eso sería la alternativa A, ¿no? Hasta el momento, 1 y 2. Con deducción, con la ayuda de diagramas, ¿no? Fíjense, la variedad de problemas que estamos presentando. Pero antes, algunas notas que son importantes. Esto justamente apareció cuando se quería hacer las demostraciones con respecto a algunas proposiciones lógicas, ¿no? Para hacer demostraciones en el campo de la lógica, y estamos hablando de ya hace cuántos años, muchos años atrás, ¿no? Euler, al observar de que era muy engorroso ese tipo de demostraciones, lo simplificó utilizando conjuntos, diagramas, lo simplificó bastante. Y como extracción de eso, entonces cuando encontremos por ahí, por ejemplo, todos los A son B, ¿qué significa? Inclusión, ¿no? ¿No? Es decir, todos los elementos de A están en B. Entonces, gráficamente lo vemos así. Todos los elementos de A están en B. Y eso justamente corresponde a la definición de inclusión de conjuntos, llamado también subconjunto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, porque todos los elementos de A están en B, ¿no? Ya, esa sería la primera observación o nota. La siguiente, cuando aparece ahora algunos, ¿no? Algunos A son B. Entonces, si yo tengo dos conjuntos y algunos que pertenecen a A también están en B, significa que ese elemento es un elemento común a ambos conjuntos. Entonces, recordamos la intersección en este caso. ¿Eh? Entonces, aquí están esos algunos. Algunos de A, ¿qué son? Son de B, ¿no? Algunos elementos que son comunes entonces a ambos conjuntos, ¿no? La solución estaría acá, en este caso. Y la otra es cuando hay exclusión, ¿no? Cuando no comparten ningún elemento. En este caso aparece la palabra ninguno, ¿no? Ningún elemento de A está en B. Es decir, tenemos ante la presencia de dos conjuntos que son disjuntos, porque no comparte ningún elemento en común, ¿no? Ya que ningún elemento de A está en B. Eso significa esta palabrita ninguno, ¿no? Fíjense cómo apareció esto. Por eso dice los diagramas de Ben Euler, y hay otro más, personaje, un matemático que escribió Alicia en el País de las Maravillas, que dio otra forma de resolver, por ejemplo, problemas utilizando los diagramas de conjunto, porque hasta ese momento se sabían tres, ¿no? Tres conjuntos A, B y C se intersectaban, ya para cuatro era más complicado. Entonces ahí surgieron los diagramas de este señor, ¿no? Que escribió Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Matemático también. Aquí, en el siguiente ejemplo, después de un censo realizado en una provincia, se determinó que las personas se dedican al comercio o al turismo, pero no a ambas actividades a la vez. Se sabe lo siguiente, y aquí ya viene el enunciado, ¿no? Todo comerciante, cuando acá ya no dice que las personas que se dedican al comercio o al turismo, pero no ambas actividades. ¿Mm? Ya, entonces empezamos. Vamos de una vez con la lectura. Dice, todo comerciante obtuvo un préstamo bancario para reactivarse. Todo comerciante y préstamo bancario. Entonces, si yo pongo acá el conjunto de comerciantes, está contenido, ¿no?, en aquella parte donde hay que hacer un préstamo bancario, ¿no? Entonces, conjunto más grande, donde se da préstamo bancario. Entonces ahí estamos hablando de una inclusión. Ahí está comercio y el otro préstamo bancario. ¿Eh? Ya está. Todo comerciante obtuvo un préstamo bancario, ¿no? La palabrita todo, que significa inclusión, ¿no? En esta parte.
Ahora, cuando dicen algunos guías turísticos nunca realizaron préstamo bancario, aparece ya otro conjunto, el conjunto de los turistas, ¿no? Que causa el turismo. Ya, entonces dice, nunca realizaron préstamo bancario. Algunos guías turísticos nunca realizaron préstamo bancario. ¿Eso qué significa? ¿No? Que hay otro conjunto y aparece algunos, entonces sería intersección. Pero la parte que estamos subrayando es la que mencionamos al inicio, que se determinó que las personas que se dedican al comercio o al turismo, pero no ambas actividades a la vez. Significa que son conjuntos disjuntos, ¿no? Entonces, conjunto de las personas que se dedican al turismo con el comercio, no hay elemento en común, ¿no? Acá dice, pero no ambas actividades a la vez, ¿ya? Entonces, aquí retomamos esta parte de acá, que nos dicen algunos guías turísticos nunca realizan préstamo bancario. Algunos, ¿no? Algunos. Entonces, está afuera, ¿no? Está afuera, ¿ves? Afuera de comercio. ¿Y están quiénes? Algunos guías turísticos, aquí van a estar algunos guías turísticos, dice, nunca realizaron préstamo bancario. Entonces acá están, ¿no? Acá están esos algunos. Nunca realizaron préstamo bancario, ¿no? Algunos. Ya, ahora, ¿y por qué así separado comercio con turismo? Por la parte que está arriba, ¿no? Pero no ambas actividades a la vez, ¿no? Ya, listo. Entonces aquí vamos a lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdad? Recuerde que este es el esquema de todo el problema, ¿no? Y todas estas alternativas que aparecen acá van a ser respondidas de acuerdo a este gráfico general que tenemos aquí en la parte de abajo. A ver, empezamos con lo siguiente, ¿ya? Algunos guías turísticos realizaron préstamo bancario. Y acá están los que nunca realizaron un préstamo bancario, ¿no? Algunos guías turísticos nunca realizaron un préstamo bancario. Y aquí están los que sí realizaron préstamo bancario. Entonces, cuando nos dicen, a ver, algunos que recibieron préstamo bancario se dedican al turismo. Aquí están estas personas, ¿no? Algunos que recibieron préstamo bancario se dedican al turismo. Entonces, esa afirmación A es verdadera, ¿sí o no? ¿No? Ya está. Evidentemente que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? Y ya, bueno, la primera nada más, porque se imagina que hay que marcar una clave, no hay posibilidades de marcar otra clave. Entonces, la primera que se analizó, esa sería la respuesta, ¿no? Algunos que recibieron préstamo bancario, que están acá, se dedican al turismo, ¿no? En la siguiente, usted va a comprobar que ya no son verdaderas. Algunos que se dedican al comercio recibieron préstamo bancario. Algunos que recibieron, no, todos. No son algunos, son todos. Entonces, descartado la clave B. En la parte C dice, todos los que recibieron préstamo bancario se dedican al turismo. Lo que me están diciendo es que el conjunto de los que están, por ejemplo, eh, con respecto al préstamo, bueno, pueden acceder al préstamo bancario, dice aquí, fíjense, se dedican al turismo. Significa que el préstamo bancario debería estar contenido en turismo, según esto, pero no es así, es al revés, ¿verdad? El conjunto de acá, de los que están, perdón, dice aquí, ¿no? Todos los que recibieron préstamo bancario se dedican al turismo. Y eso no es cierto. Acá hay personas, ¿no? Dice, esto debería estar contenido entonces acá, por lo que dice todos los que recibieron préstamo bancario se dedican al turismo. Según me están diciendo que préstamo bancario debería estar contenido en turismo, y eso no es cierto, ¿no? No es cierto. Acá dice, todos los que recibieron préstamo bancario se dedican al comercio. Eso me está diciendo de que préstamo bancario debe estar contenido acá en conjunto del comercio, y eso no es cierto, ¿no? Por eso que la única alternativa verdadera es la A, ¿no? ¿Está claro? Avisan, a ver qué nos dicen.
Ya, ok. Muy bien, José, Lorela, Ceci, María. Ya, ok. Ahora, ya. Nos hablan de swing. Es una academia de música y acerca de sus alumnos se sabe lo siguiente, ¿ya? Algunos cantantes son bailarines, ¿no? Todos, ya. Entonces aquí aparece la palabrita algunos, aparece la palabrita todos, lo voy a expresar en contexto de conjuntos, ¿no? Diagramas. Entonces, aquí está, algunos cantantes son bailarines, entonces intersección entre cantantes y bailarines, ¿no? Ahí está el conjunto de los cantantes, y ahí está, ¿no? Está. Algunos cantantes están acá, algunos cantantes son bailarines, están en la intersección. En la siguiente afirmación nos dicen todos los bailarines son de contextura delgada. Todos los bailarines son de contextura delgada. A ver, otro conjunto más, contextura delgada. Ahí está. Entonces el conjunto de las que son bailarines van a estar contenidos acá en este otro conjunto de contextura delgada. Ahora, una vez que ya hemos realizado el gráfico general con respecto al enunciado, ¿no? A los datos que se han obtenido del problema, vamos a responder las siguientes afirmaciones, ¿no? Dice, ¿cuál de ellas es siempre verdad? ¿No? Entonces veamos, cuando dice algunos, ya usted se imagina intersección, ¿no? Debe estar en intersección. Ya, algunos bailarines, dice aquí, son de contextura delgadas. ¿Eso es cierto? ¿Algunos bailarines son de contextura delgada? No, todos son de contextura delgada, todos, ¿no? Entonces, por esa parte, ¿no? Descartamos esa alternativa. Luego nos dice en la clave B, ¿no? Todos los cantantes bailan. Entonces, el conjunto de todos los cantantes tendrían que estar en dónde? En el conjunto de los bailarines, como su conjunto. Pero eso no es cierto, ¿no? No es cierto. No, porque aquí hay personas que están acá, que son cantantes, que no son bailarines, ¿no? ¿Qué? Entonces, esa afirmación tampoco es verdadera. En la clave C dicen, todo lo de contextura delgada son bailarines. Me están diciendo que el conjunto de contextura delgada debe estar contenido en el conjunto de los bailarines, y eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, descartado. La C también. Y en la clave D nos dicen, algunos cantantes son bailarines y de contextura delgada. Entonces, algunos cantantes, aquí están algunos cantantes que son bailarines y son de contextura delgada. ¿Se dan cuenta? Ya está bien. ¿Ve? En esta parte está la solución. Algunos cantantes son bailarines, están en intersección entre cantantes y bailarines, y son de contextura delgada. Es cierto, porque el conjunto de los bailarines está contenido en el conjunto de contextura delgada. La alternativa D, entonces, es la correcta, ¿no? Está, ahí está la solución en esta parte, ¿no? Ahí está, ¿ves? Algunos cantantes son bailarines y son de contextura delgada, ¿no? Menos este señor, me parece. No, 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 es una broma. Ya. A ver, listo. La clave D. Para los problemas de deductivo simple, en esta parte, dice aquí, nosotros vamos a ver problemas donde vamos a relacionar, ¿no? La información que se tiene en el sentido de variables, variables que participan como nombres, alguna actividad que realiza la persona o su profesión, lugares de donde procede esta persona,
¿no? O si alguna pertenencia, ¿no? Que tenga esta persona también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, auto de color, a veces participan en ese sentido, ¿no? Bueno, la información que se tiene, ¿no? Lo vamos a relacionar mediante el uso del ingenio y la deducción lógica, ¿no? Nosotros vamos a usar flechitas, ¿no? Vamos a ver entonces de qué se trata. Información, datos, edades, ¿no? De Luis, Alonso, Víctor y Carlos tienen 15, 16, 18, 19 años, pero no necesariamente en ese orden, ¿ya? Entonces aquí va a haber el conjunto de personas, ¿no? Mi primera variable y acá va a haber sus respectivas edades, ¿no? Entonces, así lo tomamos, ¿ves? Nombres de las personas, Luis, Alonso, Víctor y Carlos. Y sus edades, 15, 16, 18 y 19 años. Pero no sabemos qué edad le corresponde a quién todavía, ¿no? A ver, nos dicen lo siguiente, que Víctor es mayor que Carlos, pero menor que Luis, ¿ya? Entonces, esta información que nosotros tenemos acá, la que está subrayándose, lo ponemos acá. Fíjense, Luis es mayor que Víctor, pero dice menor que Carlos, ¿sí? Ah, perdón. Víctor, aquí está. Víctor es mayor que Carlos, pero menor que Luis, ¿no? Eso dice acá, menor que Luis. Ya saben que Luis entonces debe ser mayor que Víctor y Víctor debe ser mayor que Carlos. En estas tres personas que están participando, no está Alonso, ¿no? Nos fijamos en ese detalle. Entonces, 15, 16, 18 y 19 son las edades que intervienen. Hasta el momento, entonces, no podemos hacer nada, porque esto puede ser 19, ¿no? Esto puede ser 18 y esto puede ser 16 y este puede ser 15 también, ¿no? Entonces, todavía no puedo aventurar. En la siguiente afirmación nos dicen que la suma de las edades que tienen Luis y Alonso es un número que es múltiplo de 5, ¿no? Ahí está. Pero cuando me dicen múltiplo de 5, yo busco las posibilidades, ¿no? Yo sé que para obtener un múltiplo de 5, la suma debe terminar en ¿cuánto? Debe terminar en 5 o en cero, ¿no? Y si yo me fijo aquí en este detalle, es lógico pensar de que 15 ya no combina con nada, ¿no? 15 no combina con nada. 15 queda excluido a pesar de ser múltiplo de 5, queda excluido, ¿no? Porque nunca al sumar me va a terminar en 5, ¿no? Nunca, ni en cero tampoco, ¿no? ¿Usted se da cuenta? 15 no participa, ¿no? Entonces, buscamos entonces acá parejas de números que terminen en cero o que terminen en dónde? Que terminen en 5, ¿no? Por ejemplo, voy buscando las combinaciones, esto es imposible, 16 más 18 no termina en 5, 16 más 19 sí termina en 5, porque justamente 16 más 19, ¿cuánto me da? Me da 35, es lo que aparece acá, 16 más 19. Y cuando yo busco otras combinaciones, porque debo buscar todas las posibles, 18 más 16, no termina en 5. 18 más 19, tampoco. Entonces hay única pareja que cumple ese detalle, que es el 16 con quién, que es el 16 con 19, ¿no? Ya, entonces ahí ya nos estamos fijando, eh, estamos fijando ya las cosas. Entonces, entre Luis y Alonso tenemos entonces 19 con 16, ¿no? Eso es lo que tenemos. A nosotros nos piden allá la suma de las edades en años de Carlos y Alonso, ¿no? Carlos y Alonso. Ya, entonces, eh, razonamos, ¿no? Razonamos.
Vamos a ver. Vamos aquí. Las posibilidades que vamos a tener. Ya. Este está aquí mejor. Ya, a ver. Supongamos entonces de que, por ejemplo, Luis tenga 19, ¿no? Vamos a ver acá. Ya, supongamos que Luis tenga 19. Otro color mejor porque si no se va a ver, ¿no? Sí. Mota, mota. A ver. Ya está. Pone de rojo. Ya, supongamos que Luis tenga 19 años, ¿ya? Y le ponemos 19. Ya le hemos puesto 19 años a Luis, entonces Alonso tendría que ser 16, ¿no? Y ya está, 16. Ya, estamos asumiendo ese hecho. Ahora, si Luis tiene 19, aquí ponemos ese resultado 19, pero nos fijamos en el siguiente detalle. El detalle es, por ejemplo, de que hasta el momento le estamos dando a quién. Aquí vamos a poner esto mejor, ¿ya? Le estamos diciendo que Luis tiene 19, ¿no? Así, Luis tiene 19 hasta el momento, ¿no? Hasta el momento estamos diciendo eso, ¿ya? Luis tiene 19, Alonso tiene 16, ¿no? Hasta el momento estamos afirmando eso, ¿no? Y ahora quedan las edades de 18 y 15, ¿no? Entonces yo diría acá, este tendría 18, ¿no? Y la otra persona, la edad que queda es 15. Entonces le ponemos acá 15 y cumple las condiciones del problema, ¿no? Cumple las condiciones del problema. Eso significa entonces de que, por ejemplo, Carlos aquí tiene 15, ¿no? Y el que queda es Víctor tiene 18, ¿no? Y no hemos llegado a ninguna contradicción. Entonces, cuando me dicen, hay la suma en años de Carlos y Alonso, entonces usted dice, a ver, Carlitos está aquí, tiene 15 y Alonso tiene 16. Entonces la suma sería 31, ¿no? Y este sería nuestra alternativa, ¿no? 31. Pero si usted se fija, profesor, usted le dio esto 19. ¿Qué pasa si no le hubiera dado el valor 19? ¿No? Entonces, a ver, me fijo en el siguiente detalle. Si yo le hubiera dado acá el otro valor de 16, entonces Alonso tendría que tener ¿cuánto? 19, ¿no? Fíjense, ¿ah? 19. Entonces, 16 y 19, en ese contexto 16 y 19, entonces esto de aquí ya no está participando, ¿no? Ahí está, ni 16 ni 19. Entonces quedarían ¿cuánto? 15 y 18. Eso es lo que estaría quedando. Entonces aquí Luis tiene 16, fíjense. Y si aquí yo pongo 16, que es lo que estoy asumiendo que tiene Luis, entonces me van a quedar esas dos edades, que es 18 y 15. Y es imposible que yo ponga acá 18, que 16 sea mayor que 18. Entonces lo que está de azul no se da. Nos quedamos entonces con lo que está de rojo, porque lo demás no tiene sentido, porque las edades que están quedando es 18 y es 15, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, lo que está de rojito sería el correcto, ¿no? Ese sería el correcto. Por lo tanto, nos piden la suma correspondiente, ¿no? La suma correspondiente. Entonces, ya, ¿para qué continuar, no? ¿Para qué continuar? Lo que está de azulito no se da, ¿no? No se da, ya no se da que está de azulito. Ya, entonces, borramos esto. La información sería entonces, eh, esta, Luis 19, ya saben por qué. Luis le corresponde a 19, Alonso le corresponde a 16, ¿no? Por lo tanto, las edades que quedan son 15 y 18. Víctor tendría 18 entonces y Carlos tendría 15, ¿no? Ya está, por las explicaciones que se le dio. Y en este caso, entonces la suma sería 31 años, ¿no? Que habíamos mencionado también, la clave sería la clave B, ¿no? Clave B. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Ninguna, ¿no? Ya, entonces continuamos. Los hermanos Lucio, Hassan, Julio y Alina recibieron de sus padres distintas cantidades de soles como propina. Uno de ellos recibió 14 soles, otro 16, otro 17 y el otro 19. Se sabe lo siguiente, ¿no? Aparece aquí la cantidad de soles que recibieron Lucio y Hassan juntos es un número primo, ¿no? Lo que recibieron Julio, Hassan y Alina, un número par. Y lo que recibieron Julio, Hassan juntos es un número impar. Tenemos tres casos, ¿no? Entonces lo vamos a presentar de esta forma, ¿no? Número de soles, están los números que intervienen, 14, 16, 17 y 19, ¿no? Y los tres casos que mencioné, ¿no? La primera, ¿eh? Lucio más Hassan es un número primo. El siguiente caso, Julio, Hassan y Alina, ¿no? Juntos recibieron un número par. Y luego, en la última, que la cantidad de soles que recibieron Julio y Hassan juntos es un número impar, ¿no? Ahora, es aquí donde nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Números primos, número par y número impar, ¿no? Un impar yo lo voy a obtener como suma de un impar más un par. Un número par yo lo puedo obtener como la suma de dos pares o también como la suma de dos números impares, ¿sí? Entonces, ahí hay más posibilidades, que es la parte del centro. Y para obtener un número primo, entonces nos fijamos, por ahí podemos empezar a analizar las cosas, ¿no? Por ahí podemos analizar las cosas. Por ejemplo, a ver, 14 con 16 no va. A ver, si yo sumo 14 con 17, 14 con 17 me da 31. Y 31 es un número primo. Ahí tenemos un candidato, 14 con 17. Si yo sumo 14 con 19, ¿no? Eso me da 33, ¿no? 33 no es primo, ¿ya? Entonces, hasta el momento tenemos 14 con 17. Si yo sumo 16 con 17, eso me da, no, tampoco me da 33, ¿no? Ya, 33. Si yo sumo 16 con 19, tampoco, ¿no? Porque eso me da 35, ¿no? Y si yo sumo 17 con 19, eso me da 36, que tampoco es un número primo. Entonces, hay una única pareja que me suma un número primo, que es 14 con 17, ¿no? Ya, 14 con 17, entonces es el número primo, ¿sí? Es el número primo. Y las posibilidades que nosotros podemos tener, ¿no? Las posibilidades que nosotros podemos tener acá. Ahora, ya yo sé que la suma es 31. El número primo es 31. Ahora, siguiente. Número impar. Tiene que ser entonces, a ver, porque ahí tengo la suma de 3, ¿no? Tengo la suma de 3. Entonces, la suma de Julio con Hassan tiene que ser entonces un número impar. Recuerde que 14 y 17 ya están acá. Todavía no sabemos el orden. Todavía no sabemos el orden. 14 con 17. Entonces, 14 con 17 están excluidos, ¿no? 14 con 17. Lo tienen Lucio o Hassan. Pero Julio o Hassan están acá. Y justamente, Lucio y Hassan, perdón. Hassan aquí aparece, ¿no? Hassan aquí está apareciendo. 14. A ver, para que me sume un número par, ¿no? Entonces, tiene que ser impar. Y esto de acá tiene que ser impar también, porque hay más presencia de números pares, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más? Recuerde que 17 más 19 también es 36, ¿no?
Recuerde ese detalle. El otro detalle, por ejemplo, de que ya hemos dicho, para obtener par, impar más impar me da par, ¿sí o no? Pero el impar lo vamos a obtener con respecto a la suma de estos dos. Fíjense que Hassan es el protagonista, ¿no?, de todo esto. Fíjense, aquí ya voy a empezar a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a también a asumir cosas, ¿no? Por ejemplo, dos situaciones. Hassan puede tener 14 o puede tener 17, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá que Hassan tiene 17, entonces Hassan va a tener 17 acá, ¿no? Acá está, tiene 17, y Hassan también va a tener 17 en esta parte, ¿no? Aquí está, 17. Ese es asumido así. Por lo tanto, Lucio tendría que tener 14 acá, ¿no? Entonces aquí le ponemos 14 para Lucio, ¿sí? Ya está. Entonces, hasta el momento, están participando 14 y 17, ¿no? 14 y 17, de repente está muy, ¿no? Ya está, vamos a poner más delgadito, acá, ¿ya? Entonces, 14 con 17 es lo que estamos utilizando. Para que esto me dé impar, fíjense que me está quedando 16, es el que encajaría aquí, para que esta suma me dé impar, ¿sí o no? ¿No? Porque si yo pongo 19, la suma ya sería par, ¿no? Y si esta suma es par, acá tiene que ser, ¿qué cosa? Par, lo cual es imposible porque 14 está acá. Ya no puedo utilizar a 14, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a tener una única posibilidad, que este de acá no puede ser 19, porque si lo fuera, sería un número par. Necesito acá otro par, pero el otro par está quedando acá, ¿no? Recuerde que así hemos elegido en este análisis. Entonces, aquí tendría que poner el número 19, ¿no? Ahí tendríamos que poner el número 19, ¿ya? Aquí entonces ponemos el número 19. Vamos a poner el otro, si no, no se ve. Aquí, ya está. Perdón, 16, ¿no? Sí, 16. Ya está. Con respecto a ese número 16, 16 más 17 es 33. Por lo tanto, este numerito ya está utilizado, está acá. Entonces acá le ponemos a Julio 16, ¿no? Me fijo acá, el candidato Julio 16 porque la suma es un número impar, ¿no? 33. Es un número impar. Satisface el problema, ¿sí? Ya, entonces aquí esa suma sería 33. ¿Se dan cuenta? Es un número impar. Satisface. Pero recuerde que aquí está utilizándose el 16. ¿Está quedando quién? El 19, que es un número impar. Entonces, ese 19 lo ponemos acá. Es el último que está quedando. Y este es 19. Y su resultado, al sumar entonces esos tres valores, ¿no? Tres valores, su resultado, ¿qué cosa me da? Fíjense que esto es 33, ¿no? 33, esto sería 52, ¿no? Ya está. Entonces, eso sería así. A ver, 52. Ya está. Preguntas. No hemos sentado ninguna contradicción. Y si nosotros hubiéramos elegido el otro valor, ¿no? Fíjense, porque en la primera, si nos sale, tenemos suerte, ¿no? ¿Qué pasaría si Hassan hubiera tenido 14? ¿Ya? Supongamos, Hassan tiene 14. Si Hassan hubiera tenido 14, vamos a poner a Hassan, porque así estamos asumiendo el otro caso. Ahí está Hassan, 14. Ahora, acá Lucio tendría que tener, ¿cuánto? 17, ¿no? Ya está, 17. 17 más 14, 31, ¿no? Entonces están los 17 más 14. Ahora, eh, para que esto sea, por ejemplo, impar, ¿ya? Entonces, para este caso, voy a desprenderme y lo voy a colocar así de color azul. Entonces, 14 no está,
ni tampoco 17, ¿no? Nos queda 16 más 19. Ahora, como aquí tenemos 14 y me queda 16 con 19, entonces aquí yo debo poner 19, porque la suma me debe dar ¿qué cosa? Me debe dar, o yo puedo acá poner, por ejemplo, para que me salga impar, ya que tenemos este 14, porque así estamos asumiendo, tiene 14, le ponemos al 16, pero ya no me va a resultar ¿qué cosa? Un impar, sino un par. Entonces tendríamos la presencia de otro valor par, pero ya no hay, ¿no? Ya no hay. Entonces, 16, elegimos el 19. El 19 tiene que ir acá, ¿no? El 19. Entonces aquí iría para julio 19. Ya está. Julio 19. Entonces para julio aquí también iría 19, ¿no? Aquí está. Julio 19. Y nos quedaría el valor de cuánto? De 16, pero ya sí es imposible porque yo quiero tener un número par, ¿no? Y esto es impar, y aquí necesito que sea impar y solamente me está quedando el 16. ¿Ves? Aquí ya no puedo 16, no se cumple. Si yo pongo aquí el 16, cuando usted sume, ¿no? Fíjense, esta suma es un número impar, más un número par, ¿qué le da? Impar. Y acá que me piden como resultado par. No se da entonces. Lo que está de azul no se da. Entonces vamos a borrar lo que da de azul. No se cumple si nosotros tomamos los valores que están de color azul, ¿no? No se cumple. Entonces ese sería lo correcto. ¿Ya está? No sé si lo van a capturar porque va a desaparecer lo que he escrito. ¿Qué cantidad de dinero recibió Lucio y Alina, no? Entonces, la cantidad de dinero que recibió Lucio con Alina, le ponemos más Alina. Ya, esto es igual a cuánto. Lucio tiene 14, ¿no? Y Alina tiene cuánto, 19, ¿no? Y esa suma va a ser igual, entonces, 33, ¿no? Ya, esa suma va a ser igual a 33. Me piden dar como respuesta la suma de cifras, ¿no? 3 más 3 es 6, la clave D, ¿no? La clave D sería entonces nuestra respuesta, ¿no? La clave D. Marcamos entonces nuestra alternativa D. Ya, cuando salga de aquí ya esto va a desaparecer lo que está escrito, ¿no? Bueno, ya desapareció. Pero ya hemos razonado hace un momento, ¿se acuerdan? ¿Da? Entonces ahí va, el impar es 19, ¿ve? Ahí está pensado de otra forma. Julio 16, yo no lo tomé así, ¿eh? 33, la explicación que le di hace un momento fue distinta, ¿no? Ya está. Listo. Ahí está, la distribución de los números. Eh, Lucho recibe 14 soles, Alina recibe 19 y la suma me da 33, ¿no? Suma de cifras, 3 más 3 es 6, alternativa D, ¿no? Dar como respuesta a la suma de cifras de ese resultado. Clave D. Ahora sí, ya está, ¿no? Vamos a los ejercicios de clase. Ya, este problema es fácil porque utilizando cada una de las 4 fichas se puede formar números distintos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia positiva entre el mayor? Evidentemente tenemos esas 4 fichas y con ellas quiero construir el número mayor y el número menor. El número mayor empezará entonces con la mayor cifra que es 4. Le seguirá 3, le seguirá 2 y le seguirá 1 finalmente. El menor hacemos todo lo contrario. Empezamos con el menor que es 1, el siguiente sería 2, el siguiente sería 3 y el siguiente sería 4, ¿no? Y de esa forma hemos construido el mayor número y el menor número. Y a nosotros nos están pidiendo la diferencia entre esos dos valores, ¿no? Y la diferencia positiva, ¿no? Es ese número. Al restar este número con este número, esa diferencia nos da 3087.
del cual a nosotros nos dicen dar como respuesta la suma de cifras de ese resultado, ¿no? Me da 18, la suma de cifras, ¿no? ¿Sí? Entonces 18, ¿dónde está 18? Aquí está en la clave A, ¿no? En la alternativa A. La alternativa A. En el ejercicio 2, de las siguientes proposiciones, si Fernando no estudia ingeniería electrónica, ya entonces ya este es, vamos a ver acá, mejor, ahí está. Nos hablan de Fernando, nos hablan de Matías también, ¿no? Fernando y Matías. Dice, se sabe que Fernando estudia en la San Marcos, ¿no? Estamos ahí subrayando de color amarillo. Eso es lo que se sabe, ¿no? Que estudia en San Marcos. A ver, ¿qué más? Si Fernando no estudia ingeniería electrónica, entonces no estudia en la San Marcos. P implica Q, va a ser equivalente a no Q implica no P, ¿no? Entonces, el equivalente a esa afirmación, ¿ve? Ahí está. P implica Q es equivalente a no Q implica no P. P es Fernando no estudia ingeniería electrónica, entonces es esta fecha. No estudia en la San Marcos sería Q. El equivalente sería que la negación de esto. Es decir, estudias la San Marcos, entonces Fernando estudia ingeniería electrónica. Ese sería su equivalente entonces, ¿sí? Ya está. Ese sería uno. Ahora, continuamos. Continuamos. Subrayamos esa parte, ¿no? La última, que estudia ingeniería electrónica. La siguiente afirmación que nosotros vamos a considerar es con respecto, recuerde que Fernandito tiene, no, ya no es Fernandito, es Fernando, tiene 20 años, ¿no? Tiene 20 años. Y acá me dice que Fernando no es menor de, perdón, que Fernando es menor de edad. Y otra vez, si yo considero esto de acá como un P, entonces Q, que va a ser equivalente entonces a que Fernando no es menor de edad, entonces Fernando no estudia medicina humana. Es por esto que me dicen que tiene 20 años, ¿no? Y aquí me está diciendo que Fernando es menor de edad. Me está diciendo que no tiene 20 años, que es menor, ¿no? Que es menor de 18 años. Está afirmando acá. Y dice que Fernando es menor de edad. Entonces, la negación de esto, ¿qué cosa es? Que Fernando no es menor de edad. Entonces, aquí estaría encajándose con esto, ¿no? Ya, eso sería otra vez, es equivalente. Voy a utilizar este hecho, ¿ah? Fernando estudia medicina humana, es P. Entonces, es la flechita. ¿Y Q quién sería? Fernando es menor de edad. ¿A qué va a ser equivalente? A no Q. Es decir, Fernando no es menor de edad. Entonces, Fernando no estudia medicina. Ese va a ser el equivalente. Ya está. ¿Eh? Y subrayamos entonces que Fernandito no estudia medicina, ¿no? Van dos hechos ya, dos hechos. Nos falta utilizar una afirmación. Eh, esa afirmación sería esta, que si Fernando no es hermano de Matías, entonces estudia medicina humana. Pero acá hemos conseguido de que no estudia medicina humana. Y otra vez voy a utilizar la ley de la contrarrecíproca. Entonces, P implica Q es equivalente a no Q implica no P. ¿Qué significa eso? Significa entonces, que, repito, que vamos a utilizar otra vez la ley de la contrarrecíproca, el regreso, ¿no? Esta parte, ¿qué sería? A ver, la negación de esto, ¿no? La negación de esto es que no estudia medicina humana. Entonces, la negación de que Fernando no es hermano significa que Fernando sí es hermano de Matías. ¿Sí? Entonces sería su equivalente. Si Fernando no estudia medicina, entonces es hermano de Matías. Y subrayamos esa última parte, ¿no? Y acá dice, ¿no? Si Fernando estudia en la San Marcos, entonces estudia ingeniería electrónica, ¿no? Ahora, si Fernando no es menor de edad, entonces no estudia medicina humana.
Si Fernando no estudia medicina humana, entonces es hermano de Matías, ¿no? Bueno, me están preguntando qué se puede concluir, ¿no? Dice aquí, Fernando no es hermano de Matías. Falso. Acá sí, es hermano de Matías. Fernando es hermano de Matías, sí. Acá hemos concluido. Fernando es hermano de Matías. La B, ¿no? En la C dice Fernando estudia medicina humana. No, Fernando no estudia medicina humana. Falso. Y en la D dice Fernando no estudia ingeniería electrónica. Falso también, porque Fernando estudia ingeniería electrónica. Recuerde que parte de la condicional, si se sabe que Fernando estudia en la San Marcos. De ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo. Ya, entonces, ya está. Una sola alternativa, entonces, que Fernando es hermano de Matías, ¿no? Alternativa B, ¿no? ¿Sí? Ya, alternativa B. Lo capturan, por favor. El que desee, ¿no? Aquí, en este ejercicio 3, dice que Anastasia observa unas figuras en un álbum y deduce lo siguiente, ¿no? Entonces, algunos patos vuelan, ya sabemos, algunos patos vuelan, conjunto de los patos y otro conjunto de las aves que vuelan, ¿no? Ahí, en su conjunto de intersección, ¿no? Ahí está. Algunos van a estar acá. Todos los patos son aves. Todos los patos son aves y conjuntadas estarían más acá, ¿no? El conjunto de los patos estarían contenidos en el conjunto de las aves, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Esa es por la afirmación 2. Recuerde que todo, ¿qué significa inclusión, no? Todos los patos son aves. Todos los patos son aves, ¿no? Inclusión. Nos dice que su madre, que la observa, le pregunta cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas, ¿no? Entonces la primera, ¿todos los patos vuelan? No, acá hay patos que no vuelan, están acá. Entonces la primera no es cierta. Contesto acá el problema. Algunos patos vuelan y son aves. Algunos patos están acá, vuelan y son aves. Están aquí, ¿verdad? Aquí estarían. Algunos patos vuelan y son aves. Estarían en esta parte de acá. Y en la afirmación 3, la 2 es verdadera. La afirmación 3, ¿todas las aves vuelan? No, porque sería que el conjunto de todas las aves tendría que estar contenido en el conjunto de los que vuelan. Y eso no es cierto. Entonces solamente nos quedamos con la alternativa 2. Algunos patos que vuelan son aves. Y aquí está, ¿no? La solución de mi problema, en esta parte, ¿no? Ahí está. Ese es falso, ya hemos visto. Ese sí es verdadero. Aquí está todo, ¿no? ¿Verdad? Todas las aves vuelan falso también, ya hemos visto. Ya, en este caso, solo dos, ¿no? Solo dos. La alternativa D, ¿no? La alternativa D. Esta. Eso fue el ejercicio 3. Ahora nos vamos con el ejercicio 4. Las hermanas Ana, Betty, Carmen y Dora recibieron de sus padres distintas cantidades de dinero, ¿no? Como propina. 101, recibió uno, otro 102, 104 y la otra 105. ¿Ya? Entonces aquí ponemos a las cantidades que reciben las hermanas, ¿no? Aquí están las hermanas. Aquí. La cantidad de soles que recibieron Carmen y Dora juntas es menor que la cantidad de soles que recibieron Ana y Betty. Aquí le ponemos Carmen, dinero de Carmen más dinero de Dora va a ser menor que dinero de Ana más el dinero de Betty, ¿no? Eso dice aquí, ¿no? Ya. Es menor. Dice en la siguiente afirmación, nos dice que Betty recibió de propina 104 soles, ¿no? Entonces Betty, ahí está, 104 soles recibió de propina. Cuando me dicen qué cantidad de dinero como máximo pudieron recibir Ana y Carmen juntas, ¿no? Cantidad máxima de dinero.
es cuando, a ver, dentro de las posibilidades, estas cantidades sean las mayores posibles, pero que todavía pueda cumplirse esta desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, tomemos de los valores que quedan esa posibilidad. Entonces, las mayores cantidades que quedan, por ejemplo, 105 con 102, ¿no? Entonces, yo puedo garantizar que 105, por ejemplo, esté acá. Por ejemplo, ¿no? Pasaría si 105, vamos a poner acá, ya. Supongamos entonces que, a ver, 105, ¿se podrá? A ver, dice acá, 105, 105 más 101 sería 106. Entonces, el otro también daría 106, miren. 101 más 105 sería 206. Y 102 más 104 sería 206. Pero 206 no es menor que 206, ¿no? Entonces, por ahí ya voy descartando qué cosa. Voy descartando posibilidades, ¿no? Y ya, a ver, claro, a ver. Yo decía si acá puedo poner 105, a eso me refiero, ¿no? Pero 105 con 101 y 106 es imposible. Entonces, por acá vamos a poner a 105, porque me piden la máxima cantidad de dinero que recibe Ana y Carmen juntas. Entonces, aquí está 105. Como me piden máximo, entonces y lo que queda, 105, lo que queda son estas dos cantidades. Y acá el máximo sería 102, ¿no? 102 de lo que queda, 102, el máximo. Y acá sería 101. Esa sería la posibilidad. Como ya no hay otras más posibilidades ahí. Aquí la suma de esas cantidades, ¿no? A que refiere el problema, la suma máxima ya está garantizada bajo esos términos, ¿no? Ya está. 105 me piden Ana y Carmen, ¿no? Ana y Carmen. Ya saben por qué no puedo poner acá 101, porque me piden máximo, por eso de los que quedan, el máximo lo pongo para Carmen. Ya, sería 207, ¿no? Sería 207 la clave B, ¿no? Entonces, ya está, el problema ya está resuelto. Dice que el número de soles que recibió Ana no es un número primo, ¿no? Bueno, si ya tenemos 104, es 101, ¿no? Entonces, si no es 101, ¿no? Entonces tampoco puede ser 102, ya hemos dicho, porque si es 100, dice aquí, repito, el número de soles que recibió Ana no es un número primo, ¿no? No es un número primo. Entonces, está entre 102 y 105. Pero si es 102, acá sería 106. Y lo que me queda acá es 105 más 101 sería 206. 206 no es menor que 206. Ya hemos analizado ese caso. Por eso que aquí Anita, ¿no? Me piden como un máximo, Anita debe tener 105 soles. No queda otra. No hay otra posibilidad. Y entre esos dos valores que está quedando, habíamos dicho, tomó el mayor. ¿Y el mayor quién es? 102 para Carmen. ¿Por qué? Porque quiero máxima suma entre estas dos personas. ¿Eh? Y el otro que es menor sería para Dora, ¿no? Ya está. Habíamos informado 207, ¿no? Responde a la clave B, ¿no? A ver. Y entramos ahora al ejercicio 5, ¿va? El ejercicio 5. Aquí, en este ejercicio 5, nos hablan de Benítez, Pérez, Rosas y Suárez, que tienen 27, 28, 29 y 32 años respectivamente. Ellos estudiaron una sola profesión, ¿no? Entonces, nos dicen que uno de ellos es bailarín, otro es pintor, el otro es cantante y el otro es escritor. Entonces, aquí ponemos a las personas con sus respectivas edades, porque así dice respectivamente, ¿no? Ya sabemos entonces qué edad le corresponde a quién. Estas personas con sus respectivas edades, ¿no? Esta afirmación que tenemos acá. Acá las profesiones, ¿no? Bailarín, pintor, cantante y escritor. Ahí está.
Y ahora vamos a relacionarnos, ¿no? A relacionar. Dice lo siguiente, dice ahí, hemos subrayado esa parte y hemos sombreado escritor. Entonces, la idea que entra, más información tenga que sea relevante sobre una determinada variable, mejor va a ser, porque voy a poder relacionar y poder discriminar. En este caso, fíjense, escritor es lo que estamos nosotros sombreando. Dice aquí, tanto Pérez como el escritor han posado para retratos que realiza el pintor, ¿no? Entonces, ya nosotros nos fijamos de que lo siguiente, de que Pérez no es escritor, ni tampoco pintor, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos acá mejor. Aunque esto va, fíjense, como está hablando del escritor, entonces, ojo, el escritor no es Pérez, ¿no? Entonces, no es Pérez el escritor. A ver, el escritor realizó una biografía de Suárez, entonces tampoco es Suárez, ¿sí? Tampoco es Suárez. Siendo de éxito y está escribiendo ahora una biografía de quién, de Benítez. Entonces el escritor tampoco es Benítez. Ahí está. Entonces el escritor, ¿qué cosa es? El escritor, ¿qué cosa es? El escritor es Rosas, ¿verdad? Queda uno nada más para el escritor. Entonces aquí usted dice, entonces podemos relacionar el escritor con quién? Con Rosas. Y eso es lo que podemos hacer. Está escritor, el escritor lo relacionamos con Rosas. ¿Ya? Entonces, ahí está, el escritor con Rosas. Ahora, buscamos más afirmaciones en que, así como hemos visto escritor, por ejemplo, podamos nosotros relacionar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Benítez. ¿Ve? Benítez se repite, ¿no? Entonces, hay más información relevante a quién? A Benítez, ¿no? Entonces, vamos con respecto a Benítez, vamos a analizar a Benítez. En este contexto, nos fijamos entonces a Benítez y Rosa, pero ya nosotros sabemos que Rosa es escritor, ¿no? Ya de hecho, ya entonces no es escritor, eso queda. A ver, ¿qué más? Dice que estuvieron en el público la noche en que el cantante hizo su debut. Entonces, Benítez no es cantante. Entonces aquí, no cantante, ¿no? No es cantante. Vamos a ponerle más grande, ¿no? Ya está. Ponerle este. Ya. Entonces, Benítez no es cantante. Acá, Benítez nunca ha oído hablar de Rosas, ¿no? Ni del pintor. Entonces, Benítez no es pintor. Aquí está. Entonces usted dice, si Benítez no es pintor, ni cantante, ni tampoco escritor, porque Rosa lo es, entonces, ¿qué le queda? Bailarín. Entonces, Benítez es bailarín. Vamos con esto y flechita entre Benítez y bailarín, ¿no? Ahí está. Ahí vamos avanzando. ¿Mm? Ahí vamos avanzando. Ahora, la afirmación que está quedando nos dice, tanto Pérez como el escritor, tanto Pérez como el escritor han posado para retratos que realiza el pintor. Eso significa que Pérez no es pintor. Entonces, si Pérez no es pintor, ni tampoco bailarín, porque Benítez lo es, ni tampoco escritor, porque Rosa lo es, no está quedando cantante nada más, ¿no? Cantante. Entonces, Pérez es cantante. ¿Sí? Ya. Ojo, Pérez ha posado, dice, para retratos que realiza el pintor. Entonces, Pérez no es pintor. Lo único que queda es cantante, entonces a Pérez le corresponde cantante. Ahí está. El que queda, Suárez, tiene que ser entonces el pintor, ¿no? Ya está.
Halle la suma de las edades del pintor y del cantante. El pintor tiene 32, ¿no? El pintor tiene 32 y el cantante tiene 28, ¿no? Ahí está. Suárez tiene 32, que es el pintor, y Pérez tiene 28, sumándome 60, ¿no? 60 años, ¿no? La suma pedida. Y eso corresponde a la clave C para este problema, ¿no? ¿Lo capturan, por favor? Sí. Ya, y vamos a ver al segundo tema de trazo de figuras, ¿no? Bien conocido con el nombre de figuras de un solo trazo. Evidentemente que se refiere aquí a construir figuras sin levantar, ¿no? Este lápiz del papel, ni repetir ningún trazo, ¿no? A eso se refiere. Eh, bueno, y además también vamos a estudiar figuras que se puedan realizar repitiendo trazos, ¿no? Y vamos a ver qué problemas, qué tipo de problemas vamos a tener. Pero antes de ello, las definiciones de vértice par, vértice impar. Un vértice par, llamado también vértice par, un punto par, es aquel donde concurren un número par de líneas. Cuando digo concurren, llegan, ¿no? Llegan. También dicen salen, ¿no? Un número par de líneas, tales como se muestran aquí como ejemplo en la siguiente figura, ¿no? Aquí están llegando dos líneas, ¿ah? Vértice par entonces. Uno, dos. En el siguiente, ¿cuántas líneas están llegando? Tres, cuatro líneas. Primero, segundo, tercero y cuarta. Cuatro líneas están llegando a este punto, por lo tanto es un vértice par. Siguiente, nosotros lo vamos a identificar con vértice de color azul para los vértices pares. ¿Ah? A ver, aquí sería primera línea, llegas segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea, sexta línea. 6 líneas concurren a este punto. Este sería un vértice par. Azulito entonces. Aquí, ¿ve? Vértice pares. Concurren aquí 4 líneas. Aquí concurren o llegan 4 líneas. Llegan aquí 4 líneas. 1, 2, 3 y con este serían el cuarto. 4 líneas concurren a cada uno de esos puntos. Y aquí todos los vértices son pares también, ¿no? Están de azulito. De la misma forma definimos lo que es un vértice impar, ¿no? Aquel punto donde concurren un número impar de líneas, tal como se muestra aquí. Concurren uno, concurre una línea. Lo vamos a identificar con puntito de color rojo a los impares. ¿Ah? Aquí llegan 3 líneas, 1, 2 y 3. Rojito entonces. Y aquí concurren 5 líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Concurren 5 líneas. Sería entonces un vértice impar, ¿no? A ver aquí, todos los vértices son impares. Aquí concurren 3 líneas, aquí también 3, aquí 3 líneas, concurren 3 líneas y aquí también 3. Y aquí concurren 1, 2, 3, 4 y con este serían 5. 5 líneas concurren a este punto. Puntitos rojos, recuerden, vamos a identificar los vértices que son impares, puntitos azules de color par, ¿no? Ya, ahí vamos. En la observación que vamos a notar acá, se van a presentar dos casos para las figuras que se pueden dibujar de un solo trazo, es decir, sin repetir tramo alguno. Y luego vamos a ver un tercer caso donde sí es posible que se repitan, ¿no? Entonces, en esta semana vamos a ver 3 casos. Los casos los vamos a ver en la próxima. Cuando la figura tiene todos sus puntos que son pares, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver qué nos dicen. ¿Alguien quiere unirse aquí a la llamada? Dicen, no sé, eh, señorita tutora, señorita tutora. Fíjense, para que se pueda trazar una figura sin levantar el lápiz, así jóvenes, ni repetir ningún trazo, es necesario que todos los puntos de intersección sean pares. ¿Ya? Es necesario eso. ¿Ya? Entonces aquí, al siguiente hecho. En la figura que usted está observando,
todos los puntos son pares, ¿no? Fíjense, los puntitos que están en este momento de color azul. ¿Por qué? Aquí concurren dos líneas. Aquí en las esquinas concurren dos líneas. Concurren dos líneas en las esquinas. Aquí concurren cuatro líneas. Aquí concurren dos. Aquí concurren cuatro líneas y aquí concurren dos. Por eso que están de azules todos, porque todos son pares. Para los problemas de este tipo, se empieza en un vértice y se termina en el mismo. Es una característica importante cuando todos los puntos son pares. Ojo, y ahí una nota, ¿no? Una nota. Para realizar la figura debemos empezar y finalizar, ¿ve? En el mismo vértice par, ¿no? Y esto téngalo presente porque lo vamos a usar en la otra semana, este hecho. ¿Ya? Si un problema que tiene muchos vértices impares y me piden que empiece y termine en un vértice, en el mismo vértice, entonces yo sé donde yo debo empezar y donde yo debo terminar debe ser vértice par. Entonces yo tendría que hacer repeticiones de tal manera de que todos los vértices impares lo convertamos en vértices pares. Por eso esta parte es importante tenerlo presente. ¿Ya? Si todos los vértices son pares, se inicia y se termina en el mismo vértice. Aquí ustedes lo van a comprobar. Fíjense, inicio, hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, ¿no? Fíjense, hacia la izquierda, ¿no? Hacia arriba. Y se terminó el problema. Empecé y terminé en el mismo vértice. No se ha repetido ningún tramo. Ningún tramo se ha repetido. Ningún tramo se ha repetido, ¿no? Se inicia y se termina en el mismo vértice, ¿ya? Vértice par. Caso 1. Vamos a ver ahora el caso 2. Para el caso 2, la figura tiene solo dos puntos impares. También se puede realizar de un solo trazo, es decir, no se va a repetir ningún tramo, ¿no? No se va a repetir un tramo. Aquí la nota es la siguiente, que se debe empezar en un vértice impar y terminar en el otro. ¿Ya? Ojo, esa es la nota aquí en esta parte. Fíjense que ahí concurren 1, 2, 3, 4, 5 líneas acá, ¿no? 5 líneas concurren acá impar y aquí concurren 3 líneas. Y no hay más vértices impares porque este es par. Aquí concurren 4 y aquí concurren 4. Hay solo dos vértices impares. Entonces aquí la nota es la siguiente, que se deben empezar en un vértice impar y terminar en el otro. ¿Ya? Estos son pares. Ahí está. Empezar en un punto impar y terminar en el otro punto impar. Fíjense cómo es la naturaleza de la figura, porque vamos a hacerlo de esta forma. ¿Ve? Inicio, ahí está. Fíjense a dónde se va, ¿sí? Y a dónde termina. ¿Sí? Empezó en un impar y terminó en el otro vértice impar. En ningún tramo se ha repetido. ¿También lo debo tener presente para la próxima semana? Sí, también lo debo tener presente porque hay problemas que van a haber muchos impares, pero me van a poner condiciones. Si se empieza en el vértice A y usted dice, vértice A, ¿qué es? Analiza, es impar. Entonces, y le piden que termine en otro vértice, ¿no? Y ve que ese vértice, ¿qué cosa es? Es impar. Entonces, usted debe repetir de tal manera de que los vértices impares que quedan se conviertan en pares, para que al final le quede solamente dos impares. Y hay otros problemas donde involucran combinaciones de los casos, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima semana. Pero mucho ojo con estas dos, ¿ya? Con estas dos. La nota especialmente. ¿Ya? El caso 3 es cuando la cantidad de vértices impares es diferente de cuánto. Es diferente de 2, ¿no? Es decir, hay más de 2 vértices impares. Entonces, se deberá repetir necesariamente algunos tramos. Y la relación que me va a permitir encontrar qué cantidad de tramos se va a repetir va a estar dado por esta relación. ¿Eh? La cantidad de trazos a repetirse es la cantidad de números impares, de puntos impares, perdón, menos 2 entre 2, siempre. Aquí lo único que tengo que nosotros sustituir es la cantidad
de puntos impares que tiene la figura, ¿no? Si tiene 10, 10 menos 2 es 8, 8 entre 2 es 4. Ah, entonces 4 tramos es lo que tenemos que repetir. ¿Ya? 4 tramos. Profesor, y si la figura tiene un número impar, nunca la figura va a tener un número impar de vértices impares, nunca. Siempre va a tener un número par de vértices impares. Ojo. Aquí las observaciones pertinentes a este caso. Primero, los trazos a repetir van de un punto impar a otro impar. Ojo, ¿eh? Se empieza un impar y se termina en otro impar. Condición 1. Los trazos que se repiten deben estar entre vértices impares. Eso es lo que me dice aquí esta primera observación. La otra, los trazos que se repiten no tienen que ser consecutivos. La pregunta sería ¿por qué? ¿No? A ver, supongamos que esto es una parte de mi gráfica, ¿no? Esta es una parte de mi gráfica, por ejemplo. Esta es una parte de una gráfica y se trata de repetir, ¿no? Entonces, lo que se repite, entonces, este es impar y este es impar. Entonces yo repito esto, ¿no? Perdón, se fue. Ya, aquí, ya yo repito esta parte. Y este que es impar ya deja de ser impar. ¿Y qué se convierte? En un vértice par. Se convierte en un vértice par. Se convierte a repetir. Pero esto es par y aquí ya no puedo repetir el que sigue, ya no lo puedo repetir. ¿Por qué? Porque dejó de ser impar y se ha convertido en vértice par. Entonces yo tengo que ir por otro lado, regresar por acá. Ah, este es el que yo puedo repetir. ¿Ve? Pero este vértice que era impar deja de ser impar para convertirse en par. Recuerde que los trazos que se repiten deben estar entre vértices impares. Por eso que dice que los trazos a repetir no tienen que ser consecutivos. ¿Ya? A eso se refiere. Y aquí, en esta tercera observación, esta relación dada aquí, esta formulita dada, garantiza el número de trazos que se van a repetir, pero no precisa cuál o cuáles de los trazos son los que se van a repetir, ¿no? Como mínimo, ¿no? Bueno, entonces ya queda para nosotros la elección y dependiendo de lo que se pida también del problema. Ahora, para realizar la figura de un solo trazo continuo y buscar el recorrido mínimo, debemos empezar en un punto impar y terminar en otro punto impar. Ojo, para este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, con todas estas observaciones, lo capturan, por favor, esta parte es importante para ustedes. No vamos a los problemas, ¿no? Sí, no vamos a los problemas. Ahí está. La longitud para este caso del recorrido mínimo es la longitud de todos los trazos que conforman la figura, es decir, lo que se ve. Esto, lo que se ve, lo ponemos acá. ¿Qué tenemos que sumarle? La longitud mínima de los trazos que se repiten. Entonces, eso ya lo vamos a ver según sea el caso. Por ejemplo, aquí, como solución del problema, vamos a hallar primeramente la longitud de los trazos que conforman la figura, ¿no? Por ejemplo, cuando sumamos todos estos laditos que usted ve acá, la longitud de los trazos que tiene la figura, entonces usted va a tener líneas que son horizontales y líneas que son verticales. Entonces, la suma, por ejemplo, cuando me dicen 2 veces 70, ¿a qué se refiere? A esta línea horizontal. Esto es 70, ¿no? Y este de acá también es 70. Tiene 2 veces 70. Ahora, esto de acá es 50 más 10. Esta línea horizontal es 60. Hasta aquí lo que usted ha sumado son las longitudes de las líneas que son horizontales. Ahora, ¿qué vienen? Ahora vienen las verticales. Por ejemplo, acá tenemos uno de 40. Acá ese sería el segundo de 40 y este sería el tercero de 40. Entonces, por eso que aquí aparece 3 por 40. Y acá tenemos uno de 20 y otro de 20. Por eso dice 2 de 20. Y ya no hay más. Y la suma de todos ellos me da 360. La suma de todas estas longitudes me está sumando 360. Eso es lo que va a ir acá, en esta parte, ¿no? ¿Qué estaría faltando? La longitud mínima de los trazos que se repiten. ¿Y cómo sé cuántos tramos se repiten? Primero tenemos que contabilizar los vértices que son impares, ¿no? Ahí está. Vamos a identificar los impares. 3 líneas concurren ahí, 3 líneas concurren acá, 3
3 líneas concurren acá, aquí concurren 3 líneas concurren acá, 3 líneas concurren acá, 3 líneas concurren acá, 3 líneas concurren, y esos son todos los vértices impares. Los demás son vértices pares. Cuando usted contabiliza 1, 2 acá, y acá hay 4, serían 6, más 2 es 8. Entonces la cantidad de vértices impares es 8. Entonces este 8 lo vamos a reemplazar ¿en dónde? Lo vamos a reemplazar en la formulita que usted, ¿no?, ya ha visto anteriormente. Entonces este 8 lo reemplazamos acá, y 8 menos 2 es 6, y 6 entre 2 es 3. 3 tramos se tienen que repetir. Ahí están los 3 tramos que vamos a repetir. Y aquí con las consideraciones pertinentes, ¿no? Los tramos que se repiten deben estar entre vértices impares y tienen que ser los de menor longitud. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a hallar el recorrido mínimo, ¿no? Entonces, recorrido mínimo, a ver, ¿yo puedo repetir este de 10? ¿Qué dicen? ¿Puedo repetir este de 10? A ver, los leo. A ver, los leo. La pregunta es si puedo repetir ese tramo que señalé. No, ¿verdad? Así es, no. ¿Por qué? Porque no está entre vértices impares el tramo que yo quiero repetir. Y como no está entre vértices impares, entonces esto yo no puedo repetir. Pero esto sí puedo repetir, ¿no? Este yo puedo repetir, porque está entre vértices impares, ¿no? Entonces vamos a ese hecho. Aquí vamos a mostrar los 3 trazos que se repiten. Este es el primero, 10, elijo el de menor longitud. Usted está observando, fíjense, que antes que se repita son vértices impares. Una vez que se repite dejan de ser impares y se convierten en pares, por eso que está de azulito. Lo he separado así para que vean que cuántas líneas están concurriendo acá. Están concurriendo 3 de color negro y una roja, que es un número par. ¿Ve? Ahora, yo no puedo repetir este porque tramos contiguos no se repiten. Ya no hay más de 10. Entonces tendría que buscar de cuánto. De 20, ¿no? Por ejemplo, este es de 20 y acá yo puedo repetir este tramo también de 20, ¿no? No me queda otra posibilidad. Entonces, repetimos este de 20, por ejemplo. ¿Ya? Este de 20. Ya dejó de ser rojo, ahora es azul. A repetir. Me falta otro tramo, pero aquí ya no puedo repetir. Este es el que tengo que repetir entonces. Ya está. Esto sí no lo separé, ¿no? Ya. Entonces, ahí está. Este es el que he repetido. Entonces, eso lo tenemos que sumar acá en la longitud mínima de los trazos que se repiten, ¿no? Esto es 20, esto es 20 y esto es 10, ¿no? Entonces, ahí está. La longitud de recorrido mínimo es 360, que corresponde a la longitud de todos los trazos que conforman la figura cuando se ve al inicio. 360. Más lo que se repite, ¿no? Repito. 20 más 10. Me da 410, entonces, el recorrido mínimo, ¿no? Y hemos respetado las reglas. Los tramos que se repiten deben estar entre vértices impares, ¿no? ¿Y qué observa? ¿Qué otro detalle observa? Que ha quedado, ¿cuántos vértices impares ha quedado en la figura? Ha quedado 2 vértices impares en la figura. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Quedaron 2 impares en la figura. Deben quedar 2 impares. Entonces aquí, clave B, ¿no? 410. Vamos a ver ahora los ejercicios de clase. Aquí, por ejemplo, vamos a hallar primero la longitud de todos los trazos. Recuerden que cuando esto es 3 y esto es 4, esto es 5, ¿no? Entonces, ¿cuántas de longitud 3 tenemos, no? 1, 2, 3, 4, más 4, más 4, 12 de longitud 3, ¿no? Entonces aquí está, ¿ves? 12 de longitud 3. De 4 tenemos 2, 4, 6, 8, ¿no? A ver, ¿cuánto de longitud? 4, perdón. Ya, pero lo puedo poner todo de 8, ¿no? Ya de 8, ya esto es de 8. De 8. ¿Cuánto tenemos de 8? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, ¿no? 5 por 4, ¿sí? 5 por 8, perdón. 5 por 8, 40. Aquí está, 5 por 8. Este es el 5 por 8. Y acá tenemos longitud 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las diagonales. 8 por 5. Al sumar me dan 116, ¿no? 116. Bueno, los vértices que son impares. 3 aquí, 3 acá, aquí 5, aquí concurren 3,
concurren 3 acá, acá concurren 3, acá concurren 3, acá concurren 3, acá concurren 5, acá concurren 3, acá concurren 3. El resto son pares, ¿no? 3 más 3, 6, 7, 8. Aquí concurren 8, aquí concurren 4, aquí concurren 8 líneas. Van a ser puntos azules, ¿no? Ahora, de esos 12 puntos impares que nosotros estamos contando acá, entonces va a haber vértices que trazos que se van a repetir. Y otra vez utilizamos la relación, ¿no? Trazos que se van a repetir. 12 lo reemplazamos acá, 12 menos 2 es 10 y 10 entre 2 es 5. Entonces 5 tramos son los que se van a repetir, ¿no? Y los tramos que se van a repetir lo vamos a tener que mostrar, ¿no? Por ejemplo, de longitud mínima hay 3, ¿no? Entonces empezamos con ¿ves? Se repitió, ya cambió de color, ¿ves? Se convirtió en azul porque ahora es par. Ahora concurren 4 líneas, por ejemplo. Ya no es rojo, sino azul. Tramos consecutivos no se pueden repetir. Entonces me voy para esta parte, ¿ves? A esta parte de acá. Y si nosotros buscamos más de longitud 3, nos tenemos que ir en la parte de abajo que hay longitud 3, ¿no? Por ejemplo, acá que hay longitud 3, repetimos este de acá. Ya van 3. Yo puedo repetir este de acá también, ¿sí? Ya está, entonces repetimos, ¿ves? Hasta ahí son 4, pero quedan 1. Queda un tramo. Recuerden que son 5 tramos para repetir. El siguiente que yo pueda repetir, yo puedo repetir un tramo de 4, porque de 3 ya no puedo. Recuerden que los tramos que yo repito deben estar entre vértices impares. Yo puedo repetir esto o puedo repetir este de acá, de longitud 4, ¿no? Ya, entonces, ahí está. Repetimos esto, ¿ves? Ya están. Entonces, ¿qué le sumamos? Ah, la longitud total de recorrido. Van a ser estos 116, que es el total, ¿no? Entonces tenemos ¿cuántos de 3? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 tramos de 3 longitudes. Ahí está. Esto es lo que se repite. Más un tramo de 4, que es este de acá, ¿no? En total vamos a tener 132 centímetros de recorrido mínimo, que corresponde a la clave, ¿no? A la clave, en este caso, ¿no? 132. Me avisan, creo que ya estamos con la hora, ¿no? Ya, aquí ya entonces, vamos a darle las claves, por favor. Están las claves de los ejercicios propuestos. Lo toman nota, por favor. Lo capturan. Muy buenos días. Buenos días, jóvenes. Aquí nos estamos quedando. ¿Mm? Gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima semana.